Hola, ¿cómo quisiera llegar donde están ustedes? A su corazón, a su alma, traspasar esta pantalla para decirles siempre estemos al lado de los más indefensos, bien sea una persona o bien sea una comunidad. ¿Por qué no estar con ellos y no al lado del opresor? Cuando nosotros tengamos algo de poder en alguna entidad, miremos cómo ayudemos a las personas y no busquemos maltratarlas nunca. Más bien pongámonos en los zapatos de otros si podemos. Hoy estamos arriba, mañana no, de pronto no estamos tan arriba. Entonces tengamos en cuenta esto porque la vida y Dios nos va a premiar. Les quiero hablar de un proceso que enfrenté esta semana y muy encima y tiene que ver con la orden de demolición de un cerramiento de un gran conjunto residencial. Y sé que esta comunidad necesita este cerramiento por cuestiones de seguridad. Ya hay unas normas que permiten la legalización de ciertos cerramientos. Recordemos que la ley 2079 del año 2021 en el artículo 51 permite legalizar cerramientos por cuestiones de seguridad, excepto los que están en las zonas verdes o que nosotros catalogamos como parques de bolsillo que tienen otra normatividad anterior. Entonces, en estos temas que ya hablé en un video y como hablé también en un video de un tema que tiene que ver cómo defender los conjuntos residenciales o sus cerramientos cuando están en el espacio público, el video de hoy quiero hablarles qué pasa cuando ya hay un acto administrativo en firme y ordenan demoler este cerramiento. ¿Cómo podemos defendernos? Entonces, esta comunidad les voy a contar, pues resulta que tiene una actuación administrativa que cursó ante la alcaldía local hace muchos años. O sea, esta actuación administrativa es muy viejita. Y resulta que el acto administrativo es de hace 20 años que quedó en firme. Lo confirmó el antiguo Consejo de Justicia. Recordemos que el Consejo de Justicia era la corporación de CIR en los temas policivos administrativos. Ya no existe porque el acuerdo 735 del 2019 abolió esta corporación. Sin embargo, ante un acto administrativo que tiene presunción de legalidad, pues también entiendo a los funcionarios, tienen que hacerlo ejecutar. Pero ¿cómo se las colocamos más fácil al funcionario para que acceda a las pretensiones? ¿Qué figuras jurídicas podemos utilizar? Recordemos que los actos administrativos tienen cierto tiempo de vida. El artículo 91 de la ley 1437 del 2011 habla de 5 años. Si el acto administrativo no se ha ejecutado durante los 5 años siguientes, pierde fuerza de ejecutoria. En el tema que les comento, pues como estrategia, hace como 2 años el suscrito comparte la comunidad había presentado unos recursos, el de reposición y subsidio de apelación. El acto administrativo ya estaba en firme, pero hubo un error de la administración ejerciendo su labor de inspección, vigilancia y control, ese ius puniendi que tiene la administración, que fue que cuando ordenó la restitución no vinculó a todos los afectados. Dentro de este gran conjunto residencial habían como 50 personas jurídicas independientes sometidas a la propiedad horizontal que no fueron llamadas dentro del proceso. Entonces, si bien es cierto, se ordenó restituir o demoler este cerramiento, pues no se notificó a todo mundo y presuntamente está en firme. Una vez se había colocado fecha de demolición hace como 2 años, el suscrito comparte la comunidad que no había sido llamada, presentó recursos de ley nuevamente, estos recursos argumentando que esta persona o esta persona jurídica o estas personas se daban por notificadas por conducta concluyente. El recurso de reposición y en subsidio apelación. Adicionalmente solicitó una pérdida de fuerza ejecutoria. Pues pasaron 2 años y no habían resuelto ninguna de estas dos solicitudes y colocan fecha para demoler el cerramiento. Entonces, nosotros pasamos una solicitud ante la alcaldía diciéndole, ojo, no vaya de pronto a generar un daño sin haber resuelto los recursos. Recordemos que el artículo 74 de la ley 1437 del 2011 permite que incluso si se llegaran a decidir los recursos y a rechazar bajo el argumento de que fueron de manera extemporánea, pues ante la denegación del recurso de apelación cabe el recurso de queja. Y así lo dice el artículo 74 y el mismo artículo 82 de la ley 1437 del 2011. Entonces, se debe tener esa oportunidad y el recurso de queja se puede presentar ante la misma instancia o ante el inmediato superior. Y los recursos se presentan o sus efectos son de manera suspensiva a los actos administrativos. Pero también quiero recordarle lo siguiente, que el artículo 52 de la ley 1437 del 2011 establece
el término de caducidad para aplicar sanciones normales, dice claro, sobre el espacio público no opera la caducidad. Pero adicionalmente en ese artículo 52 dice que los recursos se deben decidir dentro del año siguiente a que fueron presentados, incluso decidir y notificar. Si no se deciden y no se notifican, opera una figura que se llama silencio administrativo positivo. O sea que lo que se pidió tiene que ser concedido y la administración pierde competencia. Entonces, en este caso sucedió este tema. Y adicionalmente, si verificamos que la ley 1437 fue modificada recientemente, pero adicionalmente en su inciso final dice las decisiones o sanciones que se profieran en actos administrativos prescriben a los 5 años, lo cual es concordante con la misma ley 1801 del 2016, que es el actual Código de Convivencia Ciudadana. En el artículo 226, en el inciso segundo, también habla de la prescripción de las medidas correctivas. Y hay una diferencia entre caducidad y prescripción. La caducidad es el término que tenemos para ejercitar la acción. O sea, tenemos un término, por ejemplo, para iniciar una querella o para iniciar una demanda, mientras que la prescripción es el término que da la ley para adquirir un derecho o extinguir un derecho o una obligación. Son dos conceptos diferentes que de pronto los funcionarios no han mirado muy bien, pues la prescripción, lo que habla la ley 14 sobre las sanciones que trae el acto administrativo. Nada tiene que ver si es espacio público o no es espacio público. Y es una figura que casi no se utiliza y que se debe utilizar. Además, verificando los procesos policivos administrativos, comparten los mismos principios del derecho penal. Así lo establece una sentencia de la Corte Constitucional, a la cual, si ustedes quieren, pues yo se las puedo facilitar. Y dice que los mismos principios del derecho policivo se comparten con estos procesos del derecho penal. Entonces, el artículo 29 de la Constitución Política habla de, por ejemplo, del principio de favorabilidad, habla del tema de la prescripción, que hablan en el tema penal, que el tema de la prescripción de las acciones es por el tiempo máximo de la pena. Entonces, no, ninguna pena en Colombia podría ser eterna. Entonces, el tema de la prescripción, los funcionarios tienen que saberlo analizar. Como no se habían resuelto los recursos, como incluso nosotros habíamos presentado, pasamos la petición nuevamente ante el alcalde local diciéndole, ojo, hay estos recursos en trámite que no se resolvieron, hay una pérdida de fuerza ejecutoria que no se resolvieron, que igual transcurrió el tiempo, pero adicionalmente, ojo, decrete la prescripción, porque es que la prescripción es sobre la sanción que establece el acto administrativo, y una demolición o orden de restitución es una sanción. Acá no se discute la calidad del bien para que se tenga en cuenta al momento de resolver por parte de la administración. Pero como la diligencia estaba tan encima, acudimos a un juez constitucional, a un juez de tutela, y le solicitamos al juez de tutela y le dijimos, mire, señor juez de tutela, inicie la acción de tutela, y al momento de admitir la tutela, pues usted puede tomar una medida provisional. Recordemos que estas acciones que establece el decreto 2591 establecen precisamente eso, que el juez puede tomar esas medidas preventivas provisionales, porque ¿qué él ganaría el juez con conceder la tutela si ya no existe el cerramiento o no existe el bien que se intenta proteger? Sería inocuo. Entonces, en este sentido, el juez de tutela puede tomar esas medidas preventivas, y así lo hizo. En el artículo 7 se establece esta figura y así lo hizo. Colocamos la tutela y resulta que por estrategia también la colocamos ante un juez penal, porque recordemos que los principios se comparten con el derecho penal, y porque es que la administración tiene el ius poniendi, como les hablaba, tenía el deber, y es más, ni siquiera puede hablar que se suspendieron los términos con el tema de la pandemia. Si bien es cierto, el gobierno nacional y el gobierno distrital sacaron unos decretos suspendiendo términos de caducidad, en estos temas de prescripción que tienen que ver con las sanciones y con las penas y con los procesos disciplinarios, en los cuales la entidad es la que ejerce esa acción, pues no tendría nada que ver el ciudadano indefenso, y así lo ha establecido la jurisprudencia. Hay una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, al respecto, que esos términos de prescripción no se pueden interrumpir aún en pandemia a favor del ciudadano indefenso, y también de la Comisión Disciplinaria Judicial en temas disciplinarios, por analogía de la ley
incluso el artículo 8 de la ley 153 de 1887, así lo establece, los podemos aplicar. Y la tutela prosperó y nos dieron la medida preventiva y esta comunidad se salvó de que les demolan el cerramiento mientras la administración